Aleluya, gloria al Señor. Te alabamos, Señor, te alabamos en esta mañana. Te alabamos por traer a todos tus hijos. Te alabamos, Señor, porque como un cuerpo, Señor, nosotros hoy somos tu expresión y somos tu representación aquí en la tierra. Habla con nosotros, Señor, y usa nuestros labios. Usa a cada hermano aquí presente, a cada hermana aquí presente. Llévanos como estos mensajeros de la buena noticia. Aleluya. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, amigos y amigas, muchas gracias por estar aquí presentes. Pueden estar haciendo alguna otra actividad, pero ustedes recibieron un llamado de parte de Dios y ustedes están aquí en este momento y creemos que Dios siempre tiene una palabra oportuna para todos nosotros y sus palabras son realmente necesarias para que puedan abrir los ojos del entendimiento de las personas en este tiempo. Hoy en este tiempo, tradicionalmente, según nuestro calendario, nosotros tenemos una recordación, algo que se llama Semana Santa, ¿verdad? Y cuando se habla de esta Semana Santa, muchas personas lo toman como una especie de tiempo de recogimiento, de meditación. Muchas personas lo contemplan como un momento de reflexión, ¿cierto? Tomando en cuenta de que hubo una persona que cambió la historia de la humanidad. Esta persona es nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y Él no es solamente un hombre, no es solamente un héroe que se recuerda por sus actos que hizo aquí en la tierra. Por otro lado, en contraste con ello, muchas personas toman estos días para vacacionar, muchas personas toman estos días para descansar, viajar, por la situación coyuntural de este tiempo que estamos viviendo. No puede uno salir, entonces queda un poco más en casa. Muchas personas aprovechan para trabajar inclusive más en estos tiempos. El sector turismo, por ejemplo, son momentos en que en diversos lugares son temporadas altas porque hay muchas personas que viajan al interior del país, a otros lugares, ¿cierto? Para conocer, aprovecha este feriado largo para ello. Pero nosotros, aleluya, nosotros hemos creído, hemos recibido de parte de Jesús, nuestro Salvador, algo que se llama salvación. Y para nosotros no es solamente una semana de reflexión. Para nosotros no es simplemente un día como hoy, donde muchas personas recuerdan que un día como hoy el Señor Jesús estuvo colgado en la cruz. Antes de hablar acerca de la obra de la cruz, del sufrimiento propio del Señor Jesús, nosotros necesitamos situarnos un poco hacia momentos antes, desde el momento en que comenzó su sufrimiento en realidad. Y esto está tipificado en el libro de Éxodo capítulo 12 con la Pascua. En la Pascua, Dios había dado a Moisés una orden de hacer una celebración, porque en ese momento el ángel de la muerte iba a pasar por toda esa ciudad, por todo Egipto, e iba a matar. Entonces el contexto de la celebración del inicio de la Pascua es que hay muerte, pero también hay salvación. Hoy en estos tiempos, todos los días, inclusive el día de hoy, personas están muriendo. Pero por otro lado, hay un grupo de personas que están recibiendo una dirección de parte de Dios. Y en esta parte de la dirección, la orden fue comer un cordero por familia, tomar la sangre, pasarlo en los dinteles, comer hierbas amargas, recordar esta fecha, comer 7 días panes sin levadura, transmitir este momento
este momento histórico a los hijos de los hijos y de generación en generación compartir este evento, un evento único, porque era la liberación del pueblo de Dios de las manos de Faraón, de las manos de la esclavitud de Egipto. Por eso, ¿qué tal si leemos Éxodo capítulo 6? Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 8, nos dice así: Por tanto dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad, yo Jehová. En otra traducción, nosotros encontramos este mismo pasaje de la siguiente manera: Por lo tanto, diga al pueblo de Israel: Yo soy el Señor. Primera palabra para guardar: te libertaré de la opresión que sufres. Te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te la daré a ti como tu posesión exclusiva. Yo soy el Señor. 5 palabras en estos 3 versículos podemos encontrar: te libertaré, te rescataré, te redimiré, te tomaré y te llevaré. Estas palabras son consideradas frases claves dentro de la celebración que hoy, en este tiempo, se realiza en el pueblo de Israel, en la nación de Israel, como parte de la celebración del Kadesh, una celebración que es representada para la Pascua. Y estas palabras se repiten durante toda la cena, durante toda la celebración de la Pascua. Para el pueblo judío, este momento es un momento solemne. ¿Por qué? Porque ellos de generación en generación han repetido la misma historia para los hijos de sus hijos, de que Dios vino para libertarlos. Queridos hermanos, queridas hermanas, el deseo de Dios para nosotros como su pueblo es de liberarnos de cualquier yugo de esclavitud, de liberarnos de aquello que nos oprime, de aquello en lo que nos hace estar esclavos. Él nos ofrece perdón. Él quiere tomarnos como su pueblo. Y Él quiere llevarnos, trasladarnos a un lugar que nosotros no conocemos, pero que Dios ya tiene preparado para su pueblo. Por un lado, ese lugar era la buena tierra de Canaán, la tierra que prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero para nosotros es el reino. Dios tiene preparado para nosotros un lugar donde nosotros vamos a poder estar todos los días en la presencia del Señor. Entonces, esto fue un acto que Dios permitió que el pueblo de Israel no solo lo celebrara
cuando estuvo en Egipto y en ese momento, sino que eso fuera todo el proceso de su historia, de su peregrinación. Algo que marcaría su experiencia, un antes de salir y un después de salir. Antes, en Egipto, ellos estaban esclavos, ellos sufrían, ellos clamaban, gritaban a Dios, ¿cuándo va a venir nuestro Salvador? Un día llegó Moisés, un día fue sacrificado un cordero, y es allí donde comienza también en el Nuevo Testamento el tiempo de la agonía del Señor. Por eso que un día como ayer, jueves, muchas personas toman en consideración la última cena. La última cena era el momento de la Pascua. Y el cordero que iba a ser sacrificado no era un cordero ya más físico. Desde tiempos antiguos el Señor utilizó la figura de un cordero demostrando que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como nos lo dice Juan capítulo 1, versículo 29. En Génesis capítulo 3 nosotros encontramos que Dios vistió de pieles de cordero para llevarlos hacia afuera. Dios no expulsó del huerto del Edén cuando transgredieron, cuando desobedecieron. No los envió desnudos, los vistió. En Apocalipsis también nos dice que Él es el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo y que por su sangre nosotros tenemos perdón de pecados. Entonces, en la última cena, en la Pascua, en la celebración de la Pascua, no vemos que allí hay un cordero en la mesa. En la mesa hay pan. En la mesa hay la copa de vino. Y la festividad tradicional en el pueblo de Israel, la celebración de la Pascua, está compuesta por algunos elementos. Está compuesta por un huevo duro o sancochado, como nosotros lo conocemos, por hierbas amargas, por lechuga, por nueces, maní, manzana picada, un trozo de cordero y una copa de vino y panes sin levadura. Esto todo tiene una representación espiritual para ellos, mostrando de que Faraón era una persona dura. No quiso libertarlos. Ellos experimentaron un sinsabor, un momento muy desagradable. Por eso las hierbas amargas. Ellos eran fructíferos, tanto así que se habían multiplicado asombrosamente más de 2 millones de personas. Eso muestra la lechuga, una raíz fuerte que fructifica, se multiplica. Y el cordero, el pedazo de cordero no estaba allí, porque el cordero estaba presente físicamente allí en esa Pascua. Y en la celebración de la Pascua se utilizaban 4 copas de vino para tomar durante toda la celebración. Entonces, durante toda la cena de la Pascua, durante todo ese momento especial, uno bebía una copa que representaban estas palabras que hemos repetido en el libro de Éxodo capítulo 6. Liberación, salvación, redención, traslado. La 4ª copa fue aquella que el Señor Jesús, cuando estuvo en Getsemaní, fue la copa que Él tomó. Cuando Él dice en su oración, Padre, si fuera posible, pase de mí esta copa. La copa de la redención, la copa de la salvación, la copa del traslado para hacer la conexión del pueblo que era enemigo de Dios para Dios
necesitaba el puente que los conecte, que era Jesús. Para ello necesitaba tomar esta copa, una copa amarga. Y allí nosotros encontramos una porción que en Mateo capítulo 26, versículo 17 al 29, nosotros tenemos la experiencia de la última cena. Y el Señor dice que el pan es su cuerpo, la copa es su sangre, sangre derramada por todos. Y Él dice, no voy a volver a disfrutar de este fruto de la vid hasta que esté de nuevo con vosotros. Aquí encontramos algo precioso, que el Señor valoraba mucho estar con su pueblo. Dios, en el Antiguo Testamento, por medio de Moisés, no quería que su pueblo esté anclado en Egipto. Él quería sacarlo, liberarlo. En el Nuevo Testamento, Jesús ya sentía tristeza porque no iba a poder más compartir ese momento tan agradable, porque era una festividad, un festejo, una celebración. Pero para Jesús no era una celebración. Era el sacrificio que Él iba a desarrollar. Entonces Jesús les dice, no voy a volver a disfrutar de este momento con ustedes hasta que vuelva. Por eso Él está más que alegre que tú estés, querido hermano, querida hermana, amigo, amiga, hoy aquí, escuchando estas palabras, porque Él quiere estar siempre contigo. Él quiere siempre reunirse contigo. Yo no sé si tú tienes experiencias de invitar o de salir con tus amigos y de repente tomar un lonche, salir a conversar un rato. Es porque los aprecias, ¿cierto? Y porque marcan ustedes un día y salen o los invitas a casa, qué sé yo, a tomar un lonche, a almorzar o una cena y conversan. Ustedes abren sus corazones. Allí tienen un momento de intimidad donde ustedes abren su corazón, donde ustedes reciben, donde son alentados y fluye el amor. De la misma manera, esto era una representación del amor de Jesús para con su pueblo, del amor de Dios para con su pueblo, justo en la época de la festividad de la Pascua. Él, como el Cordero de Dios, estaba siendo examinado por 7 días también y no tenía que tener ningún defecto. Y luego, después de la cena, Él se va a orar. Mateo capítulo 26, versículo 41, nosotros encontramos lo siguiente. En esta frase, cuando el Señor Jesús va a Getsemaní, va con sus discípulos, va con sus más allegados, con sus más cercanos, con sus más íntimos. Él va unos metros más adelante y justamente hace esta oración que dice, si fuera posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, le dice al Padre. Cuando Él regresa, Él encuentra a sus discípulos durmiendo. Y el Señor allí les dice a sus discípulos, amén, amén. Y allí el Señor les dice a los discípulos, velad y orad. Él ya estaba sufriendo, pero sus discípulos no sentían ese sufrimiento. Y quizás, si sentían ese mismo dolor, podría decirse que experimentaron cierta depresión. Y allí, por lo general, cuando una persona está deprimida, está triste, sin fuerzas, sin ganas, ¿qué es lo que hace? Dormir. Aún en medio de su tristeza, aún en medio del dolor, Jesús siguió orando. Queridos hermanos, queridas hermanas, el camino no es huir, el camino
es velar junto con Jesús. Velar y orar. Nosotros tenemos este recorrido. Luego el Señor fue entregado. Pero sus discípulos estaban allí mirando y muchos de ellos se esparcieron, huyeron. Pero hubo alguien que lo seguía de lejos. ¿Cierto? Esa persona que lo seguía de lejos era Pedro. Lucas capítulo 22, versículo 54, nos dice que Pedro seguía de lejos. Cuando una persona deja de seguir al Señor, o mejor dicho, cuando una persona deja de velar y orar, deja de tener comunión, sufre, pasa por las pruebas, por las tribulaciones, mas eso lo aleja del Señor. ¿No le ha pasado a usted? ¿No ha tenido comunión con alguien que cuando vienen las pruebas, en vez de que una persona se acerque más al Señor, como que se retrae? Y comienza a seguir de lejos. Quizás si es alguien que está en la iglesia, deja de frecuentar las reuniones. Y después ya no responde el teléfono. Comienza a seguir de lejos. Y allí estamos propensos a algo, a negar al Señor. Pedro, después de ver todo ese cuadro traumático, imagínese usted entregar a su amigo. Usted está allí con su amigo después de haber comido. Ese momento quizás era un festejo y no entendían. Hoy estaban tristes. Y cuando estaban tristes, durmieron, cabecearon, no podían orar. Luego viene uno de sus amigos que era de sus íntimos, uno de los discípulos, pero que lo entrega a Jesús. Y se lo llevan en medio de una pelea, una trifulca. Pedro seguía de lejos, mostrando de que tenía miedo ser juzgado también. A veces, cuando seguimos al Señor, también sufrimos y corremos riesgos. Y no sé si usted alguna vez tuvo miedo de dar testimonio del Señor en algún lugar. Y a veces uno tiene cierto temor de abrir sus labios, su boca. Pedro estaba allí atemorizado y comenzaron a señalarle: sí, tú estabas allí, yo te vi, tú hablas como ellos. Y Pedro comenzó a negarlo: no. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Porque no estaba orando. Más adelante en el versículo 61 y 62 de Lucas, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, después que hubo negado 3 veces. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, porque el Señor le había dicho: de cierto, antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Pedro dijo: si fuera posible, yo voy a dar mi vida. ¿Vas a dar tu vida por mí? ¿Cuántas veces mucha gente promete a Dios cosas, pero nuestro corazón, ¿qué es? Engañoso. A quien no conocemos, y cuando tomamos decisiones a veces rápidas, cuando estamos emocionados, no medimos lo que decimos muchas veces. Y Pedro allí recordó que el Señor le había dicho: tú me vas a negar. Se acordó
de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro se fue llorando. No solo le falló una vez, no solo le falló cuando estaba en el Getsemaní, le falló cuando estaba junto con Judas, con el siervo del sumo sacerdote, cuando cortó la oreja, le falló. Él dijo que iba a dar su vida por Jesús, era su amigo. Pero entrando ya en el lugar, en el pretorio, viendo todo lo que estaba sucediendo con Jesús, los latigazos, los cuestionamientos, lo estaban empujando, todo eso fue un shock para él. Yo no sé si usted, yo no sé si yo, si hubiéramos vivido en ese momento, quizás hubiéramos también negado al Señor. Porque a veces amamos todavía nuestra vida. Hoy en estos tiempos, nosotros protegemos nuestra vida. Tomamos precauciones, ¿cierto? Para no contagiarnos. Pero si tuviéramos que elegir estar con Jesús en las calles hoy, iríamos a sufrir el padecimiento que padeció Él. Pedro negó 3 veces y Jesús lo miró. No lo miró con ojos de juicio, no lo miró con ojos de amenaza, no lo miró molesto. Su mirada fue tan dulce y tan penetrante que él se fue a llorar amargamente. Versículo 62 dice: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Jesús estaba experimentando aquí el rechazo de sus más cercanos. Ya estaba no solamente estaba sufriendo en su interior, no solamente su alma estaba triste hasta la muerte, él estaba experimentando el ser abandonado. Desde Getsemaní, sus discípulos no lo acompañaron. Estaban físicamente allí, pero como se dice en términos comunes, el apoyo moral no estaba allí. Se sintió abandonado. Cuando lo llevaron y Pedro estaba allí, una vez más, teniendo quizás la oportunidad, Pedro lo abandona. Entonces Jesús, él tuvo que seguir avanzando. Él tuvo que seguir avanzando ¿hacia dónde? Hacia la cruz. Ese sufrimiento no era todo el sufrimiento. Él tuvo que desarrollar y mantenerse ecuánime, estar emocionalmente bien. Porque si él se desesperaba, porque él también tenía alma, pero necesitaba estar en el espíritu aún. Las preguntas que le hacían, los golpes que recibía, estaba todo preparado. Como cordero al matadero, no abrió su boca.
Aún si lo cuestionaban. Dinos si tú eres el rey de los judíos. Pilato lo interrogó. El sumo sacerdote lo interrogó. Él no decía nada. Aceptó ese sufrimiento. No acompañado. Lo llevó solo. Porque tenía que llevarlo él. Hasta ese momento, Dios lo estaba fortaleciendo. Hasta ese momento, el Padre estaba con él. Hasta ese momento, él tenía la presencia del Padre. Él fue recorriendo hacia la cruz. Y luego en la cruz, él fue colgado. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que Jesús fue colgado 6 horas. Desde la mañana, 3 horas en la mañana y 3 horas en la tarde. Desde la mañana, desde las 9 hasta las 12, fue un periodo de tiempo. Y después de mediodía hasta las 3 de la tarde fue otro periodo de tiempo. En las primeras 3 horas, él tenía la presencia del Padre. Y allí Jesús da algunas palabras. Una de las primeras palabras. Y estas palabras son muy conocidas, muy repetidas. La primera palabra que Jesús dice en la cruz es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso está en Lucas capítulo 23, versículo 34. Cuando Jesús dice esto, Él estaba en la cruz, ya clavado, ya colgado. Él no estaba orando por él, pidiendo por él. Yo te pregunto, querido hermano, querida hermana, cuando tú estás en sufrimientos, ¿tú oras por ti o oras por otros? Para eso tenemos el ejemplo de los 2 ladrones que estaban de sus lados. Uno que estaba a su lado le dijo: no, si tú eres el rey de los judíos, ya pues bájate y sálvanos. Porque lo que uno quiere cuando está en sufrimiento, cuando está en padecimiento, es querer salir de esa situación, ¿cierto? Mas Jesús, en la cruz, Él estaba orando por los demás. Él estaba bendiciendo a los demás. Él estaba intercediendo por los demás, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ellos no entienden lo que están haciendo, pero ellos están haciendo el cumplimiento de la voluntad de Dios. Todo, queridos hermanos, todo eso que estaba pasando el Señor Jesús era parte del designio de Dios. Dios lo había dispuesto así y Jesús tenía que recorrer esa senda angosta. Él tenía que pasar por ese sufrimiento, el rechazo, el abandono, la burla, ser clavado en la cruz, ser exhibido como un malhechor. Para dar testimonio públicamente que Dios quiere perdonar. Padre, perdónales. Padre, perdónalos. Hasta allí Jesús podía orar. Aún en sufrimientos, Jesús podía hablar con su Padre. Jesús contaba con la presencia del Padre. Luego, más adelante, en el mismo Lucas, versículos adelante, capítulo 23, versículo 43, nos dice, cuando este ladrón que está de un lado le dice a Jesús: sálvanos. El otro ladrón le dice: tú no tienes consideración que aquel hombre, este hombre, es justo. Él no ha hecho nada para merecer lo que estás pasando en este momento. Tú y yo merecemos con justa razón ser castigados, penalizados. Y allí él reconoce algo. Reconoce que él era el Salvador.
Él reconoce que era el Cordero de Dios. Y le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aún en el mayor sufrimiento en la cruz, Jesús estaba dando fruto. Jesús en la cruz estaba alumbrando a las personas. Y uno buscó la salvación, diciendo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió algo. De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios es bueno. Y Él busca salvarnos, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Oh Señor Jesús, Él vino para dar vida, para salvar. Y ahí le estaba mostrando que el camino de Dios, aunque fuese un pecador, Él podía recibir salvación. Y Él podía pasar del lugar de condenación a un lugar de descanso. Hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Cuántas personas hoy están pasando no hacia el paraíso, sino hacia el lago de fuego? ¿Cuántas personas hoy están agonizando, muriendo? No solo por la pandemia, sino por diversas situaciones, accidentes u otras enfermedades. Y quizás están yendo hacia el lago de fuego. Más, el Jesús que estaba en la cruz estaba salvando a las personas allí. Y Dios quiere también que nosotros, en nuestros momentos más buenos, en nuestros momentos más malos, en nuestro mayor momento de sufrimiento, también podamos dar fruto. Él no solamente estuvo allí en la cruz, sufriendo, Él estaba evangelizando. Y luego Él ve que allí había un grupo de personas que estaban contemplando, acompañándolo, mirando, y había uno de sus discípulos. Y allí Jesús habla hacia su madre, llamándola mujer, y con señales, diciéndole, allí está tu hijo, mostrando el principio de la comunión. Mire esto, hermano, hermana. Jesús estaba en la cruz. Él estaba sufriendo. Estaba clavado. Yo no sé si estaba desangrando, haciendo una hemorragia, pero fuentes científicas dicen que él sufrió una hemorragia interna y externa. Estaba sofocándose. Ya eran cerca de personas, ya eran cerca de momentos que en su interior él no estaba bien. 3 horas él estaba allí. Es probable que él no estuviera cuerdo. Es probable que él debería de estar sofocándose con falta de oxígeno. Pero aún en ese momento de sufrimiento, él estaba velando por las personas. Él estaba respondiendo para la persona del costado, diciéndole, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él estaba orando y diciendo al Padre, perdónalos. Y cuando ve hacia abajo a su madre, ve a Juan, su discípulo, le dice, allí está una nueva familia, indicando de que la nueva familia ahora no está limitada solamente a los lazos sanguíneos, terrenales. Hoy tenemos la iglesia. Hoy
Jesús en ese momento estaba diciéndole, mujer, no sufras. Quien estaba sufriendo era él, pero le estaba diciendo, mujer, no sufras, no llores, porque no estás perdiendo a tu hijo. Ahora estás ganando otro hijo, y el que está a tu lado, él es ahora tu hijo. Y ahora tú, oye, discípulo, el que tienes a quien tienes a tu costado, ella también es como tu madre espiritual. Ahora son familia. Por eso hoy estamos entre diversas personas de diversas ciudades, amigos, amigas, invitados, hermanos, hermanas. Somos una familia. No somos ajenos. No estamos en prol o en pos de difundir o defender una religión. Lo que deseamos es que usted conozca el verdadero sufrimiento que Jesús pasó en la cruz, que no es una historia, no es un cuento, no es algo que Él hizo para recordar una vez al año. Pero eso no fue todo. Jesús, después del mediodía, la Biblia nos dice que hubo tinieblas. Y allí surge otra palabra. Y la palabra que Él dice es de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los discípulos habían abandonado a Jesús, huyendo. Un discípulo suyo le dio la espalda, Pedro. Otro discípulo lo vendió, Judas. Él sufrió el abandono, pero contaba con la presencia del Padre, contaba con la presencia de Dios. Pero ahora, después del mediodía, Jesús ya no tenía la presencia del Padre. Había tinieblas, y en esas tinieblas indicaban que Dios estaba ejecutando su juicio sobre el Cordero que estaba colgado en la cruz. Jesús estaba juzgando a Jesús ahora, colocando sobre él, sobre su cuerpo, todos los pecados de la humanidad. Él estaba colocando allí todos los pecados de los tiempos pasados, de este tiempo presente y aún los del futuro. Todos esos pecados estaban siendo reunidos sobre la persona de Jesús. Y Jesús ya no podía ser visto por el Padre, porque la Biblia nos dice que cuando hay pecado hay una división, una separación entre Dios y el hombre. Entonces Jesús ya estaba solo ahora. Él estaba solo. Y es lo primero que clama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es porque Él valoraba la presencia del Padre. Él valoraba la presencia de Dios. Cuando tú estás sufriendo, cuando tú estás pasando por una adversidad, y hoy que estamos viviendo momentos en que inclusive nuestros familiares, personas cercanas, amigos, amigas, están siendo contagiados y no podemos hacer nada, ¿qué hacemos? ¿Nos desconsolamos? ¿Perdemos la esperanza? Hay alguien que no perdió la esperanza. Por ti y por mí. Ese fue Jesús. Y Jesús perdió lo más valioso que tenía. No fue un auto, no fue una casa, no fue una profesión. Lo que Jesús perdió en ese momento en la cruz fue la presencia de Dios. Cuando tú pierdes la presencia de Dios, ¿vives bien? ¿Puedes decir, soy feliz?
Puedes tener todo, pero sin la presencia de Dios, somos las personas más abandonadas, más solitarias. Personas ricas, famosas, de toda clase social, experimentan soledad, porque los bienes de este mundo no pueden llenar el vacío del corazón del hombre. Jesús sabía que lo que le fortalecía todos los días, todo momento, era la presencia del Padre. Pero aquí en la cruz, Él ya no la tenía. Y Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Él allí, Él pronuncia estas palabras y luego ya comienza a desfallecer. Y Él dice, tengo sed. Le traen vinagre, un estimulante, como una especie de anestesia casera para que la beba, para que él no sufra más. Él escupió ese vinagre con hiel, para que ese sufrimiento atenúe. A veces, ¿a qué recurrimos cuando padecemos sufrimientos? ¿A quiénes o a qué cosas recurrimos cuando sufrimos? Jesús no utilizó de anestesia. Él vivió coherentemente en todos sus sentidos, con todo ese dolor. Él consiguió esta jornada de la cruz. Luego, en Juan capítulo 19, versículo 30, nosotros encontramos esta porción que nos dice: cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En Lucas capítulo 23, versículo 46, nosotros encontramos esta porción de la palabra que dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las últimas palabras en las tinieblas, cuando ya no tenía la presencia del Padre: sed. Cuando pierdes tú, cuando perdemos la presencia del Padre, todo lo que tomemos, todas las fuentes de aguas que bebamos, solamente nos van a dar sed. La mujer samaritana iba al pozo a sacar aguas y Jesús le dijo: aunque bebieras de esta agua, volverás a tener sed. Pero yo tengo un agua que aquel que bebiere no tendrá sed jamás. Hablando de la salvación que Él da. Y esa mujer bebió de esa agua, bebió de las palabras que Jesús habló. Hoy nosotros podemos beber. Jesús en ese momento tenía sed de Dios. En el libro de Salmos dice: como el siervo brama por las aguas, así clama delante de ti, oh Dios, el alma mía. El siervo suspira por las corrientes de aguas. Suspira, busca. Jesús tenía sed. Nosotros, cuando pasamos sufrimientos, también pasamos por sed. Tenemos esa experiencia de sed. Y Jesús dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Él dijo aún más: consumado es. La obra de la cruz, Él dijo: completé. Ya está hecho. Él dice, en otras palabras, ya pagué la cuenta. Padre, ahora sí,
la cuenta está saldada, ya no te deben nada. Porque la paga del pecado es la muerte. Y si todos nosotros tuviéramos que pagar por nuestros pecados, tendríamos que morir todos nosotros. Mas hay un sacrificio sustitutivo. Hay alguien que nos sustituyó yendo a esa cruz, yendo a ese lugar. Esa persona se llama Jesús. Por eso Él dijo, consumado es, porque ya pagó la cuenta. Pagó la cuenta de tus pecados, pagó la cuenta de mis pecados. No solo de los que has realizado, aún de los que vamos a hacer. Ya está saldada la cuenta. No hay por qué huir, no hay por qué escapar, no hay por qué abandonar más este camino. ¿Qué sucedió después de que Jesús expiró? Uno de los soldados dijo, verdaderamente este era hijo de Dios. Hubo algo asombroso, queridos hermanos. El velo del templo, lo que dividía del lugar santo, donde se servía a Dios con los panes, con el incensario, con el altar del incienso. Dividía el lugar de la presencia de Dios, donde estaba el arca del testimonio, el arca del pacto. Había un velo, y ese velo del centro, el velo que estaba en la mitad, en medio de las dos columnas, fue rasgado. Hubo terremoto, fue rasgado de arriba a abajo, y ahora hay un nuevo y vivo camino. Hoy, si tuviéramos que recordar este momento, hoy ha sido abierto nuevamente un nuevo y vivo camino para ti. Quizás has vivido oprimido, aprisionado, cautivo, en las manos de Faraón, esclavizado, pasando por una serie de sufrimientos, y quizás todo te va mal, nada funciona en todo lo que haces. Déjame decirte una cosa, hay un nuevo camino, hay un único y nuevo camino que ha sido abierto para ti. Por lo general, cuando las vías están en construcción, ¿cierto?, abren un nuevo camino. Pero esos nuevos caminos que las vías, cuando están construyendo, no son buenos. Son trochas, son llenos de piedras, difíciles de avanzar. Este nuevo camino está abierto como una pista para que tú puedas andar. Este nuevo camino es hacia la presencia de Dios. Fue rasgado el templo, fueron abiertos los sepulcros. Un camino de vida fue abierto para ti. Un camino de perdón fue abierto para ti. Un camino de salvación fue abierto para ti. Un camino de liberación fue abierto para ti. Todo eso ahora está a tu favor. Ya no más para vivir en depresión. Ya no más para vivir en condenación. Ya no más para vivir alejado, solo, sufriendo interiormente. Hubo alguien que sufrió todo eso. Colocó eso en la cruz. Padeció el peor abandono que cualquier persona puede recibir, el abandono de su padre. Pero Él dijo, pagué la cuenta. Y no solo eso, cuando Él murió, no bastó. Un soldado dijo, a ver, este hombre está muerto, vamos a comprobar si este hombre está muerto de verdad o se está haciendo el muerto. Porque aquellos que no morían, como era la festividad de la Pascua y el día sábado, nadie trabaja porque es el día de reposo. Entonces tenían que quebrar las piernas para que no se escapen. No sé cómo se escaparían los malhechores
si se sacarían los clavos o harían magia para escapar, pero bueno, era para que no se escapen. A Jesús lo vieron muerto, ya inconsciente, para comprobar que estuviera muerto. Un soldado. Juan capítulo 19 nos dice esto. Colocó la lanza, hincó su costado, y de su costado salió sangre y agua. Aleluya. Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Juan, el apóstol Juan, se quedó allí hasta el final. Él vio todo. Él era jovencito. Y él pudo ver que cuando él murió, liberó sangre para el perdón de nuestros pecados. Para el perdón de tus pecados. Aun si tus pecados fueran rojos, terribles, entre comillas, imperdonables, la sangre de Jesús, el libro de Juan, primera de Juan capítulo 1, dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y de toda maldad. No hay mancha que no pueda limpiar la sangre de Jesús. Pero no solamente fue eso, no solamente para perdonarte, para decir ya pagué tu cuenta. Ahora también necesitas recibir algo para que ya no tengas sed. Salió agua. De su costado salió agua. Esa agua es para que ya no busques otra fuente de agua. Para que no busques satisfacerte en otras cosas. Ahora Él quiere ser la fuente para saciar tu sed. El agua es para dar vida. Y Juan, el que lo vio, dio testimonio, y su testimonio es verdadero, y sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Si tú crees en esta mañana, para concluir, Él liberó algunas cosas muy preciosas, y solamente las voy a mencionar por causa del tiempo. El resultado de la obra de Jesús en la cruz fue romper la barrera que te separaba al hombre de Dios. Como lo mencionamos, había una barrera, una cortina, pero se abrió. Ahora tenemos pase directo. Tenemos una vía limpia, no una vía accidentada. Tenemos una vía limpia que Él ya la recorrió, que Él preparó. Él allanó, aplanó, asfaltó, todo para que tú vayas rápido. Cuando uno anda de auto, sufre mucho cuando va por las trochas, por los caminos accidentados, o cuando hay esos desvíos difíciles. Pero cuando la vía es nueva, el auto corre, ¿cierto? Por eso Dios ha abierto para nosotros un nuevo y vivo camino. Este camino nuevo, este camino vivo, es un camino donde usted puede ir rápidamente. Basta solamente abrir su corazón, basta que usted confiese con su boca a Jesús como su Señor, y entonces usted va a recibir algo que se llama perdón de pecados. Colosenses capítulo 1, versículo 14 y Efesios capítulo 1, versículo 9 nos habla de que en la sangre de Jesús nosotros recibimos perdón de pecados, uno de los beneficios que recibimos de esa obra de la cruz. Por otro lado, Romanos capítulo 5, versículo 10 nos dice que también somos reconciliados en su muerte. Colosenses capítulo 1, versículo 12 nos dice que nosotros somos transferidos, trasladados del reino de las tinieblas, de ese reino en el que Faraón tenía cautivo al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, los tenía oprimidos.
infelices, esclavizados, trabajando, sin lograr nada a cambio. Dios los transfirió, los sacó de ese lugar de sufrimiento para una buena tierra. Hoy nos está sacando a nosotros, nos ofrece trasladarnos de todo aquello que nos esclaviza, del mundo, el pecado, todas esas cosas de la condenación, trasladarnos de ese imperio de tinieblas para el reino de Dios, para el reino de su amado Hijo. No solamente eso, a través de la obra de la cruz, Él también puede hacernos a usted y a mí hijos de Dios. Por eso que Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, son engendrados de Dios. Hoy, ahora, tú tienes la oportunidad de ser llamado hermano, no porque perteneces a una religión o porque puedes estar en una religión, no. Hermano significa porque ahora puedes ser participante de la misma vida de Jesús. Jesús dijo una vez, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Entonces, ¿quiénes eran los hermanos de Jesús? No eran sus hermanos físicos en la carne. Habla de usted y de mí. Habla de ti y de mí. Nosotros hoy podemos ser los hermanos de Dios. Podemos ser parte de la familia de Dios. Podemos ser llamados hijos de Dios. Tener el ADN de Dios. Esto es algo maravilloso. Y no solamente, y al ser hecho hijo de Dios, pertenecemos a una nueva familia. Y esta familia es la iglesia. La Biblia nos dice que la familia de Dios es la iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 19 nos dice esto. Y no solamente eso, que por recibir la salvación, por ser regenerados, nosotros ahora pasamos a tener una nueva y viva esperanza. Ahora podemos tener esperanza. Tanta gente hoy está sufriendo sin esperanza. Pero querido hermano, querida hermana, amigo, amiga que nos estás observando, estás siguiéndonos en este momento, Dios tiene todo esto preparado para ti. Esto es la obra de la cruz hecha, reservada para ti, para que tú la recibas. Y si tú en esta hora, tú quieres recibir aquello que Jesús realizó en la cruz, yo te invito a que puedas cerrar tus ojos, puedas levantar tus manos y hagas la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, lo que tú pasaste no es diferente a todo lo que yo vivo. Señor, tú fuiste ignorado. Tú fuiste menospreciado. Tú fuiste abandonado. Perdiste la presencia de tu papá. Pero aún así, continuaste en esta obra de salvación. Señor Jesús, no solo creo que un día viniste aquí a la tierra, yo creo que en la cruz pagaste toda mi deuda, todos mis pecados. Señor Jesús, yo aplico en esta hora la eficacia de tu sangre preciosa, que limpia todo pecado, que limpia toda maldad. Límpiame, Señor. Lávame, Señor. Lava mi corazón. Señor Jesús,
mas también ahora bebo del agua, bebo de tus palabras. Te recibo, Señor. Recibo tu salvación. Te recibo como mi Señor. Te recibo como mi Salvador. Te recibo como mi libertador. Libérame, Señor, de ese imperio de tinieblas. Trasládame a esta esfera tan linda, tan preciosa, que es la iglesia, que es tu reino, para no tener sed jamás. Gracias, Señor, por hacerme tu hijo. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor.